Durante siglos la Iglesia Católica ha sido símbolo de fe, esperanza y salvación. Pero entre los muros del Vaticano, no todo ha sido sagrado, donde las acciones más cuestionables y repugnantes han sido llevadas a cabo por su máximo representante, el Papa. Es por eso que hoy veremos a los 5 peores papas que, entre excesos, escándalos y escasa moral, mancharon su legado y el prestigio de la Iglesia Católica con lujuria y traición. Número 5. En el puesto 5 tenemos a Sixto IV. Su papado fue del 1471 a 1484 y fue uno de los papas más depravados de la historia. Su nombre de pila era Francesco della Rovere. Perteneció a la orden franciscana, y como muchos otros, practicó el nepotismo. Bajo su papado se hizo la Capilla Sistina, en homenaje a él lleva su nombre, pero también, al mismo tiempo, impuso un tributo a las prostitutas romanas por sus servicios, a las cortesanas que vivieran con miembros de la curia, y a los nobles que quisieran acostarse con vírgenes de familias nobles romanas. Sixto IV, quien ya ostentaba el cargo de papa, concibió hasta 6 hijos en pecado. Uno de los hijos era fruto de su relación incestuosa con su hermana. Además, decidió recaudar un impuesto eclesiástico sobre la prostitución. Y cobró a los sacerdotes por tener mujeres. Nombró cardenales a 6 de sus sobrinos, desde entonces el nepotismo. Sixto IV falleció el 12 de agosto de 1484. Fue el papa número 212 de la Iglesia Católica, desde el 9 de agosto de 1471 hasta su muerte. Un papado nada envidiable. Número 4. En el puesto número 4 y nacido en Valencia, España, en 1431, Rodrigo Borgia, conocido como Alejandro VI, protagonizó uno de los papados más escandalosos de la historia. Su papado fue del 1492 al 1503. Hubo controversia desde el principio con el Papa Alejandro VI, un español rico que supuestamente compró el papado sobornando a sus compañeros electores. Alejandro tampoco vio ningún problema en nombrar a muchos de sus parientes para cargos de poder, o eliminar a los cardenales rivales para reclamar sus valiosas propiedades. Y aparentemente era bendito entre las mujeres, engendrando varios hijos con sus muchas amantes, lo que, en el contexto religioso de la época, era profundamente repudiado. Los lujos y la vida opulenta de Alejandro VI también fueron motivo de descontento. Se organizaban fiestas extravagantes, muchas de las cuales estaban marcadas por el derroche y el abuso del vino y otras diversiones. Este comportamiento, que contradecía los principios de austeridad que deberían caracterizar a un líder religioso, contribuyó a su fama de papa hedonista. Alejandro VI nació en Játiva, Reino de Valencia, 1 de enero de 1431 y falleció en Roma, el 18 de agosto de 1503 y fue el papa número 214 de la Iglesia Católica y su nombre de nacimiento fue Rodrigo Lansoli de Borja. Número 3. En el puesto número 3 tenemos a uno de los papas más controversiales de la historia, se distinguió por exhumar y enjuiciar a un cadáver. Su nombre era Esteban VI, nació en Roma, no se tiene la fecha exacta de su nacimiento y falleció también en Roma, el 14 de agosto del año 897. Fue el papa número 113 de la Iglesia Católica, del 896 al 897. Al igual que su predecesor, Bonifacio VI, fue elegido papa con el apoyo del rey de Italia y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Lamberto de Spoleto. Poco se sabe sobre la vida personal y los antecedentes del papa Esteban VI, y la razón por la que su nombre se destaca en la historia de la Iglesia es por su participación en lo que es quizás el juicio eclesiástico más extraño de todos los tiempos, el Sínodo, que es una asamblea de obispos reunidos por el Papa, al cadáver de Formoso en enero del 897. Si bien no está del todo claro que animó exactamente el juicio, lo cierto es que Esteban ordenó que el cuerpo de Formoso fuera desenterrado y sentado en un trono en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Un diácono, que es el tercer grado de la jerarquía eclesiástica, se paró junto a él para actuar como su portavoz mientras Stephen lo atacaba con acusaciones. El cadáver fue condenado por transmigrar sedes, cometer perjurio y actuar como obispo después de ser depuesto. Como castigo, su cuerpo fue despojado de sus vestiduras, los 3 dedos de la mano derecha utilizados para las bendiciones fueron cortados y todas sus ordenaciones anteriores fueron declaradas nulas. Luego, el cuerpo fue enterrado, exhumado nuevamente y finalmente arrojado al río Tíber. Esta acción de Esteban VI desató la indignación del pueblo romano, quien se encargaría de él y la cual sería la causa de su deceso el 14 de agosto del año 897. Sergio,
Amigo de Esteban e irreconciliable adversario de Formoso, al subir al pontificado le levantó un mausoleo en San Pedro, con una inscripción en la que se insulta todavía la memoria de Formoso y se narra el trágico fin de Esteban. Un papado absolutamente perturbador. Número 2. En el puesto número 2 tenemos al que probablemente sea el papa más corrupto de la historia del catolicismo, Benedicto IX. Teofilacto, que así se llamaba, nació en Roma en el año 1012. Era sobrino de sus dos predecesores inmediatos, Juan XIX y Benedicto VIII. Sin embargo, su carácter era muy diferente al de ellos, ya que está considerado uno de los peores pontífices que han sucedido a San Pedro. Benedicto IX fue papa en 3 periodos diferentes. El conde Alberico III le colocó en dicho puesto mediante el soborno siendo aún muy joven. Su primer pontificado fue desde el año 1032 al 1044, concedió privilegios a varias iglesias y monasterios, privilegios que estaban prohibidos conceder. En 1037 viajó para encontrarse con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Conrado II y excomulgó a Heriberto, arzobispo de Milán, con quien Conrado II tenía una antigua enemistad. Finalmente un capitán romano, Gerardo di Sasso, expulsó al Papa Benedicto IX de Roma, y puso en su lugar a Giovanni dei Crescenzi Ottavianil, obispo de Sabinia, elevado a papa como Silvestre III en el año 1045. El segundo pontificado fue breve, de abril a mayo del 1045. Benedicto IX expulsó a la fuerza a Silvestre III, quien no llegó ni a 3 meses al frente de la Iglesia, y fue reelegido el 10 de abril de 1045, pero en mayo renunció tras vender por una cuantiosa suma, con el propósito de casarse, su cargo pontificio al arcipreste Juan de Graciano, futuro Papa Gregorio VI. Después, Benedicto IX abandonó Roma. Se le conoce como el papa más corrupto que vendió a Dios y la Iglesia, convirtiéndolo prácticamente en el Judas 2.0. El tercer periodo fue de noviembre de 1047 a julio de 1048. Benedicto no perdió interés en su empeño por recuperar el papado y volvió a atacar Roma cuando falleció Clemente II lejos de la ciudad eterna. Benedicto fue aceptado por el clero y el pueblo para evitar tumultos y fue elegido por tercera vez el 8 de noviembre de 1047. Finalmente, Benedicto fue expulsado definitivamente el 17 de julio de 1048, después de 8 meses, eligiendo, de nuevo el emperador Enrique III a otro papa, Dámaso II, quien solo duraría 23 días debido a un deceso repentino. Algunos historiadores sostienen que Benedicto IX murió siendo monje de San Basilio en Grottaferrata, arrepentido de sus no pocos pecados. Número 1. En el puesto número 1 tenemos al que es considerado por muchos historiadores y analistas, como el peor papa que haya existido hasta nuestros días. Fue conocido como Juan XII y nacido como Octaviano de Túsculo, en Roma en el año 937, fue el papa número 130 de la Iglesia Católica del año 955 a 964, siendo electo con 18 años de edad, fue el papa más joven de la historia y no solo eso, también fue apodado como el papa fornicario, acusándolo de incesto, lujuria y sacrilegio. El monje Benito de Soracte escribió en sus memorias que a Juan XII le gustaba tener una colección de mujeres, mientras que Liutprando de Cremona escribió que muchos testificaron sobre su adulterio, que sabían con certeza, que él había fornicado con la viuda de Rainiero, con Estefanía la concubina de su padre, con la viuda Ana, y con su propia sobrina. Prácticamente él hizo del palacio sagrado una casa de meretrices. Desde que llegara a su ansiado puesto, ya fue un personaje de lo más polémico. Una de las razones principales fueron sus orígenes, pues era el hijo ilegítimo de Alberico II. Y al ser hijo ilegítimo era algo bastante polémico en la época. No obstante, eso no fue lo peor. La sociedad no vio con buenos ojos que alguien impuesto, sin ninguna relación con la religión e incluso justo todo lo contrario, pudiera llegar a ostentar tal grado de poder en una de las instituciones con más fuerza de la época. Era bastante normal ver a Juan XII muy bien acompañado en sus diferentes residencias. Por ejemplo, donde residía como papa, en la Letrán, en el interior de Roma, era habitual verlo rodeado de eunucos, prostitutas y esclavos. Con todos ellos, se dice que practicaba orgías nocturnas y todo tipo de fiestas en las que la lujuria era una práctica casi obligatoria. Además, tampoco era una persona demasiado celosa de su intimidad. Por tanto, no se molestaba en ocultar sus pasiones. Este derroche de poder fue lo que lo llevó a la ruina, pues fue una de las causas por las que el resto de la sociedad conoció que hacía de puertas para adentro, teniendo el poder de acusarlo de sacrilegio.
Este papa fornicador encontró su final con un martillazo en la cabeza a manos de uno de los esposos de las mujeres con las que compartía alcoba. Otra versión, más suave, afirma que falleció de un accidente cerebrovascular durante sus actos de lujuria. Esto ocurrió el 14 de mayo del año 964. Un pontificado que la Iglesia Católica desearía borrar a toda costa de la faz de la tierra. Estos 5 papas nos recuerdan que incluso en las más altas esferas del poder religioso, la corrupción, el abuso y la ambición pueden reinar. La historia no olvida y nosotros tampoco deberíamos. Nos vemos en otro video, hasta la próxima.